es que tenemos que recordar que cuando la leemos tenemos que hacernos varias preguntas. Cuando uno lee un verso así, uno tiene que hacerse varias preguntas. Una de las preguntas es con quién es que se está hablando, quién fue el que lo escribió y por qué fue que se dijo, ¿verdad? Aquí yo voy a contestar unas cuantas de esas preguntas. ¿Quién está hablando? Primeramente sabemos, ¿quién es que estaba escribiendo? Pablo, el apóstol Pablo. Dijimos que el apóstol Pablo es ¿quién? Él es, y es importante entender lo que él es. Él es un fariseo judío de la tribu de Benjamín. Él es maestro de la ley. Y él habla mucho de la ley. Él es un apóstol, él es un evangelista y él es fariseo. Y por eso era que él, por el celo a la ley, porque quería conservar la ley, perseguía a la iglesia, perseguía a todo aquel creyente en Jesucristo. Esa es la identidad de Pablo. Y Pablo, siendo un hombre que era celoso de la ley, va a escribir esto, el fin de la ley. Uno tiene que hacerse esa pregunta. Right? Cuando también la segunda pregunta es, ya contestamos quién está hablando aquí. Pablo. Sabemos quién es Pablo. La segunda pregunta es, ¿a quién se le está hablando? El libro se llama Romanos. Él le está hablando a una congregación, ¿a dónde? En Roma. Pablo está en Corintio y escribió esta epístola a la iglesia en Roma, a los creyentes en Yeshua, a los creyentes en Jesús. Y en ese grupo, en esa congregación, habían ambos. Ahí estaban los gentiles creyentes en Jesús, que no son herederos de Abraham, que no son de ninguna tribu, griegos. Entonces está también judíos, ahí todos mezclados, todos porque son creyentes en el Mesías. Él está escribiendo en este capítulo 10 de Romanos. Pablo está hablando de los judíos, que él está diciendo que los judíos en este tiempo, si miramos la época de este tiempo, sabemos que los judíos perseguían a todo aquel creyente en Jesús. Le hacían la vida imposible a todos y los querían meter presos. Al fin y al cabo terminaron con ellos porque los mataron. Entonces, dice Pablo aquí en esta carta, en este capítulo 10, dice que ellos hacen lo que hacen por falta de conocimiento. Miremos lo que él dice en Romanos 10, verso 1. No me diga que esto me lo borró. Ajá, está ahí. Es en Romanos 10, 1 al 5. Y escuchen las palabras de Pablo aquí. Él dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los judíos es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestren celo por Dios. Ellos son celosos de Dios como lo era él, ¿verdad? En la ley. Celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia, y la justicia se sabe que es la ley. ¿Okay? No conociendo la justicia que viene de ¿dónde? De Dios. Y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia, no se sometieron a la ley de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Ahí es a donde él dice eso. El fin de la ley. Para que todo el que crea reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Él le está diciendo aquí a este pueblo, a los romanos, en otras palabras, está diciendo, no se preocupen de ellos. Ellos no están aplicando la ley tal y como está escrita. Ellos están aplicando la ley ¿de quién?
de ellos mismos. Ellos no están aplicando la ley, que cuando yo di el estudio sobre Jesús, lo que dijo Jesús, que él dijo, han oído, vosotros han oído, mas yo os digo, ¿verdad? So, Jesús tuvo que aclarar lo que ellos estaban haciendo, que ellos estaban aplicando la ley que verdaderamente no es la ley de Moisés, aunque ellos constantemente decían, la ley de Moisés dice esto. Pero cuando tú en sí miras la ley de Moisés está diciendo algo totalmente diferente o la distorsionan. Entonces, la otra, vamos a entrar un poquito más en detalle en ese asunto, pero ahora vamos a contestar otra pregunta. ¿Cómo era la cultura o las normas de la sociedad en esa época? Recuerda que yo le dije que tenemos nosotros como trasladarnos a esa época. ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? Si nosotros miramos la sociedad nuestra, antes de entrar el aborto en nuestra sociedad, eso era un no. Eso era horrible. Y el aborto era ilegal en todos los estados y en toda la nación. Pero hoy día es muy diferente, ¿verdad? Porque el tiempo y la época va cambiando. Entonces, en la época de ese entonces, vamos a contestar lo que estaba pasando en ese entonces, la época era del Imperio Romano y sucedió durante el Segundo Templo. Y es importante notar que siempre cuando usted oye un predicador que dice eso fue durante el tiempo del Segundo Templo, que usted sepa que está hablando de los tiempos cuando Jesús anduvo y los apóstoles anduvieron en el ministerio aquí en la tierra. Entonces, el Segundo Templo se trata del templo de ¿quién? No, es el primer templo. El primero, por eso yo quiero aclarar, el templo de Salomón es el primer templo. El segundo templo fue durante el tiempo que Jesús existió, fue cuando lo crucificaron, ahí fue donde él revolcó las mesas y todo, porque se enojó. Lo construye. Nosotros discutimos eso en lo histórico, cuando hablamos de lo histórico. Entonces, ahora está el segundo templo. Cuando esto sucede, ya Jesús pasó su ministerio, ya Jesús fue crucificado, ya Jesús ascendió al cielo y ahora están en pleno ministerio de evangelizar las buenas nuevas, los apóstoles. Y Pablo es parte de eso. Entonces, durante el Imperio Romano, y había mucha persecución a todo el que creyere en Jesús. Y la persecución de los creyentes era una cosa que era horrible. El pastor me estaba diciendo a mí que cuando él está leyendo los históricos escritos de Josefo Flavio, él dice, wow, pero verdaderamente las cosas son horribles durante ese tiempo, que verdaderamente uno no puede verlo en la Biblia, tú recibes más que poquito. Cuando uno se pone a leer libros históricos, entonces que uno ve la persecución ahí a todo fuete. Entonces... La Biblia no dice porque no. Ajá. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor. Como ahora mismo, tú miras la cultura de nosotros, hay muchísimas cosas que están sucediendo alrededor. Muchísimas cosas. Entonces, los judíos se dejaban llevar, y yo le hablé de esto también durante el sermón de Jesús, y qué fue lo que Jesús dijo sobre la ley. Entonces, los judíos se dejaban llevar por lo que se llama la ley oral de los rabinos, la ley oral rabínica. La ley oral rabínica es que el pueblo se dejaba llevar por todas esas leyes que eran instituidas por los rabinos. Yo hasta le dije a usted y le mencioné uno que se llamaba el Rabino Hillel y tenía una institución a donde se enseñaba que la mujer se podía divorciar por cualquier cosa, que no importaba por qué, si el hombre ya no le gustaba a la mujer, pues la podía divorciar para cualquier cosa, y vino Jesús y arregló el asunto y le dijo, eso no es así.
Es solamente por violar el pacto del matrimonio, por el adulterio. No es por cualquier cosa. Si me puse gordita, tú no me puedes dejar. Te tienes que quedar con la gordita hasta que te mueras. Así que... Así que no es de relajo. Si no te gusta cómo cocino, too bad. Es así. Entonces Jesús le está diciendo eso y está aclarando y le está diciendo lo que este rabino, ustedes han oído. Está hablando de la ley oral. Ustedes han oído, mas yo os digo. Y él lo hace bien claro. Esto es lo que ustedes han oído, pero eso no es lo que la ley dice. La ley dice esto. Aquí lo que se está hablando y lo que Pablo está hablando es de esa ley oral. Entonces Jesús cogió y habló en contra de la ley oral en el Sermón del Monte. Yo le voy a recordar y traerle a la memoria ciertas cositas que él había dicho. Una de ellas fue la que acabo de mencionar, que son vosotros han oído, mas yo os digo. Entonces Jesús, si ustedes se recuerdan, cuando yo le traje también el estudio sobre qué fue lo que Jesús escribió en la arena, que fue cuando los fariseos le trajeron la mujer adúltera y la querían apedrear, Jesús cogió y avergonzó a los fariseos porque él sabía que ellos venían usando tácticas en que sí estaban violando la ley. Pero para todo el mundo, todos los que lo seguían y todos estaban listos ya para apedrear a la mujer sin cumplir con la ley. Porque el único que podía cumplir y ejercer y aplicar esa ley del adulterio era ¿quién? Los sacerdotes y los jueces. Para más, la ley del talión tiene que ser aplicada ¿por quién? Por los jueces. Por eso fue que Jesús dijo que vosotros han oído ojo por ojo y diente por diente. Mas a vosotros se le dice amarse los unos a los otros y si le dan en esta mejilla pónganle la otra. Porque no es su deber. Son 613 leyes, pero no todas las leyes le aplican a todo el mundo. Hay leyes que le aplican a los sacerdotes. Hay leyes que le aplican solamente a los jueces. Hay leyes que le aplican solamente a las mujeres. Hay leyes que le aplican solamente a los hombres. Hay leyes que le aplican solamente a los niños, a los jóvenes. Que había muchísimas leyes, pero no todas le aplican a todo el mundo. Sí. Y ni siquiera se sabe si son 613. Pero sí, y yo estaba, y es muy interesante, hermano, notar esto. Yo estaba hablando con mi amiguita judía los otros días, y ella me dijo, hay 613 leyes. Pero ella dice, ¿usted sabe el misterio de esas 613? Ella dice, ese misterio de esas 613 es porque el cuerpo humano tiene exactamente 613 huesos y junto con los 613, ¿cómo se dice? Tejidos del cuerpo. Y yo le dije, ¿de verdad? Yo dije, esto yo tengo que investigarlo. Porque a mí todo lo que me dicen yo tengo que investigarlo. Lo estoy compartiendo con ustedes, pero no estoy diciendo si es cierto, sino tengo que investigarlo. Pero que sí se sabe que todos los elementos de la tierra son igualitos a los elementos que componen el cuerpo. Eso sí, eso está científicamente probado. Entonces Jesús coge y los avergüenza y le habla a lo que verdaderamente dice la ley y se pone a escribir así en la tierra. Para más, él ni siquiera le habló, él simplemente comenzó a escribir en la tierra. Y ellos se dieron de cuenta que él sabía exactamente lo que ellos estaban haciendo, que estaban violando la ley. Y cuando los fariseos criticaron a Jesús, que esto fue otro tiempo también, criticaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. Los discípulos no se lavaban las manos y vinieron los fariseos y le dijeron, mira, tus discípulos no se lavan las manos, están violando la ley de Moisés, porque se dice que sale Jesús y los llama hipócritas, ¿verdad? O cuando acusaron a Jesús de violar la ley porque sanaba a los enfermos en el día de reposo. Entonces viene Jesús y los llama hipócritas por seguir la ley de tradiciones y la ley de los hombres, ignoran la ley del Eterno. Miremos a Mateo 15, 7, 9 y mira cómo dice ahí. Léelo, Elizabeth.
Ah, sígalo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos. So, él está diciendo aquí, y ahí yo puse ahí una notita abajo que dice, esta es la ley oral de los rabinos fariseos. So, él lo que está diciendo aquí, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes saben la ley y cogen y le aplican la suya. La tuercen o la cambian y le ponen lo que ustedes quieren poner. Y usted sabe algo, hermanos, que nosotros somos culpables de eso también, la iglesia. Porque por muchos años yo fui miembro de una iglesia cuando yo era jovencita, de 13 años en adelante, y yo no me quería convertir. Y la razón por qué yo no me quería convertir era de tantas reglas que habían en la iglesia. No puedes cortarte el pelo, no puedes usar pintura, no puedes usar pantalla, los muchachos no pueden tener barba, no pueden tener esto, no pueden tener aquello. Entonces yo decía, diablo, esto está terrible. A una joven. Entonces no te puedes usar pantalones y ese frío que hacía un frío, y cuando tú ibas para la iglesia y tú no podías ponerte pantalones, uno iba frisado, las muchachas iban frisadas con su faldita y iban frisadas. Entonces yo dije, please, esto no. Entonces son doctrinas que el hombre pone. Le ponen dogmas, pero lo hacen ver como que es pecado. Si te corta el pelo es pecado. Si te corta el pelo es pecado. No, no es pecado. No es pecado. Y yo me recuerdo que una hermana que el pelo no le crecía. El pelo no le crecía, tenía el pelo bien encrespadito y no le crecía ni una purguita. Y ella se sentía mal porque todo el mundo en la iglesia tenía el cabello largo y ella no tenía el cabello largo, ella lo tenía cortito. Y por eso ella tuvo que dejar la iglesia. ¿Usted ve el daño que hace eso? Esos mandamientos así que verdaderamente no tienen que ver absolutamente nada con el amor de Dios. Sí. Una persona que decide congregarse, hacerse miembro en esa iglesia, ¿verdad? Uh-huh. No está de acuerdo con cumplir esas cosas y lo sigue haciendo. Entonces, ahí el pecado sería la desobediencia y no cumplir las leyes que ellos ponen. Sí, no estoy entendiendo mucho la pregunta. Ajá. Si te dan una dogma como esa, la que acabamos de hablar, y la persona no quiere cumplir con ella, como yo, que yo no quería cumplir con ella, pues uno se va de la iglesia, yo me fui. Porque lo que lamentablemente pasa, yo digo, Ajá, que aquí ustedes tomen como, no vamos a usar el pantalón, ajá. pero hay algunas que quizás decidimos usar el pantalón. Uh-huh, Estamos en pecado, pero no por el pantalón, uh-huh, sino por la desobediencia, uh-huh, no cumplir con la ley impuesta en esta iglesia. uh-huh, uh-huh. No, yo entiendo. Tú estás hablando de las leyes que se ponen en la iglesia. La iglesia puede poner las leyes que quiera. La iglesia puede poner, depende de usted si se quiere quedar en esa iglesia o no. Por eso es que yo digo, yo me fui. Y nunca me quise bautizar. Nunca. Yo dije, yo no quiero con esas loqueras. Yo no quiero esas loqueras porque nadie me podía explicar el por qué. Porque yo decía, yo siendo jovencita, yo entendía que en los tiempos de Jesús, los hombres no usaban pantalones. Los romanos usaban falditas. Y los hombres usaban batolas. Entonces yo dije, ¿cuándo fue que cambió eso ahora que los pantalones son de hombre? Tú sabes, porque hay pantalones de hombre y hay pantalones de hembra. Sí. Sí, y los cares de hoy día usan sus faldas también. So que hay vestuario que yo tengo para más un estudio completito de eso sobre lo que es uno vestir apropiadamente para la iglesia, y uno de estos días se lo voy a traer. Porque se trata de algo muy diferente, se trata de la modestia. ¿Ok? Se trata de la modestia. Yo uso pantalones, pero yo sé que mi esposo no se va a poner los pantalones míos, aunque sean pantalones, porque los míos son de mujer, y se ven que son de mujer. ¿Tú ves? Yo no me voy a poner los pantalones de él tampoco, porque se ve que son pantalones de hombre. So que es muy diferente. ¿Tú entiendes?
Entonces uno tiene que tener sentido común. El Señor nos hizo inteligentes, nos creó seres inteligentes para conocer estas diferencias, ¿se entiende? Entonces eso era lo que hacía ese pueblo en ese entonces, especialmente los rabinos en la ley oral. Para más, hoy día todavía los judíos, ellos usan lo que se llama el Talmud. Y el Talmud está lleno de un chorro de leyes que verdaderamente no tienen que ver absolutamente nada con lo que se trata la ley de Moisés o la Torá. Absolutamente nada. Ellos inventan ahí cosas que le ponen un yugo terrible al pueblo ortodoxo judío. Tú sabes, entonces es triste porque mucha gente se cansan y dicen, me voy. Y por eso es que eso también ha llegado a nosotros, que nosotros decimos, ay, la ley es muy difícil, nosotros no podemos bregar con la ley, y son demasiado de mucho y no podemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver a través de los escritos de David, de los escritos de los apóstoles, de los escritos de los profetas, que no es así. No es así. Y cuando uno tiene la explicación correcta, uno entiende lo que cada cosa significa. Y hoy esta es una de ellas que vamos a ver. Entonces, lo otro es, ¿cuál es el tema que se está discutiendo? El tema del libro de Romanos se trata de la justificación. Cuando usted habla del libro de Romanos, de las epístolas, ahí Pablo, y para más, es la epístola más larga que escribió el apóstol. Entonces, se trata de la justificación, la salvación por fe en Cristo Jesús. El pastor muchas veces cuando él habla sobre el libro de Romanos, él lo describe como una piedra preciosa, la piedra preciosa de un anillo, que eso te dice a ti más o menos lo precioso que es el libro de los Romanos. Y Martín Lutero va aún más allá. Martín Lutero describe esta epístola como la parte principal del Nuevo Testamento. Y el evangelio, él dice que es el evangelio más puro. Lutero dice que esta epístola es una luz brillante, casi suficiente para iluminar toda la escritura. En otras palabras, como que Pablo cogió y arropó todo lo que significa las buenas nuevas en el libro de Romanos y la justificación. Entonces, ese es el tema de esto, y por eso es que él dice que Cristo es el fin de la ley, pero exactamente qué es lo que quiere decir, y vamos a entrar en eso un poquito ya al terminar. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? Y esto es sumamente importante. Tenemos que preguntarnos cuál es el lenguaje en que se escribió esta epístola y cuál fue el sentido originalmente cuando se escribió y cuál es la definición de esta época o de acuerdo a lo que dice la concordancia o el diccionario bíblico. Entonces sabemos, cuando decimos que es el Nuevo Testamento, sabemos que el lenguaje es ¿cuál? No, el Viejo Testamento es en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito ¿cómo? En griego. Pablo, se le dijo aquí cuando hablamos sobre Pablo en otro estudio, que Pablo era inteligentísimo, estudió en la mejor escuela, de los pies de Gamaliel, tremendo rabino, y como maestro de la ley, él hablaba varios diferentes lenguajes. Y él hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba griego. Pero yo digo que como también él era ciudadano de Roma, me imagino que también hablaba el lenguaje italiano. Así que sabemos ahora que fue escrito en griego. Entonces, hoy vamos a estudiar la definición de este versículo de acuerdo con los griegos de esa época. A través de los siglos, muchos términos, sabemos hermanos, que muchos términos cambian las definiciones y cambian el uso. Uno de los términos más famosos, homosexual, connota algo negativo, cogieron una palabra positiva, una palabra bonita y se la aplicaron. Entonces, hoy día cuando tú busques en el diccionario, tú vas a ver que la definición en el diccionario para la palabra gay ha cambiado de feliz a homosexual, o persona que está atraída al mismo sexo. La otra cosa que se ha cambiado es el arcoíris. Toda una generación
vas a saber el pacto que yo hice contigo, que jamás y nunca destruiré la tierra con agua. Y siempre que uno veía el arco iris, uno decía, qué maravilloso, y pensaba uno en Dios y esa promesa. Ahora, cuando miramos el arco iris, ¿qué nos viene a la mente? La bandera de los homosexuales. Y han dañado el sentido y la definición de lo que es el rainbow. Tú sabes, entonces yo eso me mortifica, pero me mortifica. Y no debe de mortificar a todos nosotros porque el rainbow nos pertenece a nosotros. So yo digo, take the bow back. Take the rainbow back. Take the rainbow back. So, bueno, pero esa es la bandera ahora. Ahora si tú ves un muchachito usando una blusita con un rainbow, ya la inocencia, de la inocencia de lo que era un arco iris se ha dañado. Tú sabes, en mis ojos se ha dañado, ya no es lo mismo. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar la definición de lo que es la palabra clave. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablando, bueno, yo quiero decirle que yo estaba hablando con mi esposo sobre esto. Cuando yo estaba estudiando esta lección, una de las cosas que yo noté que es bien difícil es tratar de descifrar qué es lo que Pablo quiere decir cuando usa esos términos así, como el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, dice esto. Y yo quiero que ustedes vean. Fíjense lo que dice Pedro. Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, dice, él está escribiendo esto y está hablándole a los creyentes, y parece que los creyentes como que se rascan la cabeza como nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que quiso decir Pablo con esto? Entonces dice Pedro, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. So, no se sienta mal si no entendemos ciertas cosas, pero tenemos que hacer nuestro homework. Pedro también, tú sabes, Pedro era pescador cuando lo pone y lo compara con el apóstol Pablo. Pedro era laico cuando el Señor Jesús lo llamó, que sea uno de sus apóstoles. Todo lo que Pedro aprendió, lo aprendió del maestro. Pero ya Pablo conocía la ley muy bien. Entonces, aquí Pedro parece rascándose la cabeza y dice, esta gente me hacen tanta pregunta de lo que Pablo dijo, y verdaderamente Pablo es difícil de entender. Entonces, la dificultad de entender a Pablo se ve en este verso cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Parece como una contradicción de lo que Jesús mismo dijo. Por ejemplo, Jesús dijo que Él no vino a eliminar la ley, sino cumplirla. Eso se ve en Mateo 5:17. Entonces, por causa de este verso y otros similares, muchos creyentes cristianos piensan que Cristo cumplió la ley para que nosotros no tengamos que cumplirla. A pesar de la claridad de las palabras de Jesús, porque Jesús fue bastante claro, que ni una jota o una tilde será cambiada en la ley hasta que todo se haya cumplido, muchos insisten que todo se cumplió cuando Jesús murió en la cruz, porque otra vez malinterpretan sus últimas palabras, su última palabra en la cruz, que fue ¿cuál? Consumado es. Porque Él dijo consumado es, se terminó todo. Ya se cumplió todo, ya se terminó todo, ya nosotros no tenemos que estar bajo la ley. Entonces, todo no se ha cumplido. Todo no se ha cumplido. Y Jesús dijo bastante claro, cuando se haya cumplido todo su plan divino. Y por ejemplo, la plenitud de los gentiles resta. Eso no se ha cumplido todavía. La resurrección de los muertos tampoco ha sucedido todavía. La era de la tribulación tampoco ha sucedido. El juicio final tampoco.
La guerra del Almagedón, tampoco. La restauración de Israel, tampoco. La boda del Cordero, tampoco. El milenio y la nueva Jerusalén, tampoco. La nueva tierra, nuevos cielos, tampoco. ¿Y cuál fue el que dijo el pastor? El rapto. Tampoco. No se ha cumplido todo. Él dijo, hasta que no se haya cumplido todo. Lo que se cumplió en la cruz fue que somos justificados. Que el plan de salvación está. Yo le dije a ustedes la semana pasada que Él nos puso la puerta ahí para que nosotros entremos por esa puerta de salvación y lo aceptemos. ¿Ve? Entonces, existe otro problema con lo que es, con las personas que piensan así, con los cristianos que piensan así. Y es un dilema. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Mesías, que nuestro Señor, aplique la misma ley que supuestamente está abolida para juzgar a la humanidad el día del juicio final? Para tú juzgar a alguien, tú tienes que tener una ley. Y basarte en esa ley para juzgar a esa persona. ¿Se recuerdan el ejemplo que yo le di la semana pasada del tráfico? ¿Verdad? Tiene que haber una ley. Porque si no hay ley, pues no hay pecado y todo es lícito. Tiene que haber una ley el cual el Señor va a usar en el juicio final para juzgarnos. Entonces, si miramos a Mateo 7, 22, 23, dice, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día del juicio, en aquel día. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hacedores de maldad? Exactamente, no hicieron su voluntad. Esto significa, aléjense de mí ustedes que violaron las leyes de Dios. Ustedes que violaron las leyes de Dios. Esto nos indica a nosotros bastante claro que no importa que tú saques demonios, que no importa que tú prediques el evangelio, que no importa todo lo que tú te crees que tú estás haciendo, si no estamos cumpliendo con la ley de Dios, con esos mandamientos, y hay dos que dice el Señor que son los más importantes, y todo arropa todas las leyes, que es... ¿Cuáles son, hermano? Muchas gracias, ahí está. Si tú amas a tu Dios, mismo Jesús dice, si me amas, pues haz lo que te digo. ¿Por qué me dicen que me aman y no siguen los mandamientos? Yo vengo a buscar la iglesia, yo vengo a buscar esos elegidos que han seguido mis mandamientos. Más claro no canta un gallo. Entonces, como pueden ver, es imposible que Romanos 10:4 signifique que la ley ya no es vidente y que está muerta para los creyentes en Jesús. Jesús nos deja saber tres cosas durante su ministerio aquí en la tierra. Una, Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Segundo, la ley sigue vigente hasta que todo en su plan divino se haya cumplido. 3, Él mismo viene a juzgarnos con la ley de Dios en el día del juicio final. Él mismo, porque Él es el juez. Entonces, vamos a mirar exactamente qué es lo que significa la palabra fin. Y yo quiero decirle a Keila, la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribe en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo? La palabra clave, como dije ahorita, es fin. Fin en griego quiere decir telos.
Yo lo busqué en la concordancia y esto fue lo que encontré en la concordancia y la copié aquí para que vean. Esa es la misma hoja de la concordancia Strong, en el libro Strong, para que ustedes vean lo importante que es usar la concordancia, hermanos. Es el número que aparece 5056, es la palabra fin en la concordancia en griego. La palabra es telos. Y si miramos, fíjense lo que dice ahí. Dice telos, fin, cabo, pecho, un fin, un peaje y un propósito. La palabra original está escrita ahí en las letras originales, la transcripción, como se traduce, es telos. Se encuentra en la concordancia en el número 5056 y dice así, apropiadamente significa consumación, meta final, propósito, como una conclusión junto con todos sus resultados. Tiene varias diferentes definiciones, como muchas de las palabras de nosotros tienen varias definiciones, pero uno tiene que aplicarlo en el contexto que lo está usando. Entonces, aquí, yo le voy a poner aquí lo que dijo un filósofo muy famoso, que es griego. El famoso filósofo griego Aristóteles, que yo no sé si lo estoy diciendo, Aristóteles, lo explica de esta forma. Dice, él explica a telos de esta forma, dice, es la causa final, es la idea de que hay un propósito o meta para todo. Por ejemplo, el propósito de un ojo es ver, el propósito de un cuchillo es cortar, el propósito de un martillo es martillar cosas. Entonces está diciendo que lo final de ese producto, eso te lleva a un final. Pero que no es el final, no es el final. Está diciendo que tiene un propósito. Y lo lindo del caso es que el filósofo lo describe de esa forma y nos enseña aquí el propósito de la palabra fin. Entonces, si miramos aquí, cogemos el mismo verso, quitándole la palabra fin, y la hermana Francisca había dicho la palabra propósito, y fíjense cómo se lee el verso con la palabra propósito y no fin. Léanlo, hermanos. Espérate. Ahí dice la ley. Ok. En vez de fin, se le puso ¿qué? Léanlo todo. ¿Usted ve cómo cambia? Y ahora no hay contradicción entre lo que dijo Jesús y lo que está diciendo Pablo. Solo por una traducción. Bueno, si yo le preguntara a ustedes, antes decía, si para decirle a ustedes, vulgar, letrina. Sí. Tú preguntas a cualquier joven, ¿tú sabes una letrina? ¿Sí? O sea, el tiempo que cambia, lo que se decía del tiempo, no es lo mismo que se dice ahora. Lo que estamos tratando de decirle, lo que estamos tratando de explicar es cómo que cambia el vocabulario, cómo que cambia la cosa. Que se decía algo antes, que ahora se dice ahora, que ahora uno lo usa, pero no es antes era otra cosa. Le pregunto a los jóvenes, letrina, ¿qué es eso? Pero usted ve el peligro que nosotros nos arriesgamos si no estudiamos. Usted ve el riesgo que nosotros nos buscamos. Por eso es que nosotros no tenemos excusa, porque el Señor mismo dice escudriñar las Santas Escrituras. Así, Francisca. Concubina. Sí, obsoleto. No, tampoco antes. La palabra más
¿Cómo fue? Se decía amante, querida y concubina. Ahora no se dice eso. Yo sé el derecho. ¿Cómo se dice? Hay una ley en el estado de Nueva York que si dos personas no son casadas pueden convivir juntas si tienen 2 años y se le llaman compañeros domésticos. Sí. Bueno, Antes era common law. Antes era common law. Sí, antes se llamaba common law cuando vivíamos juntos. Pero déjenme decirle algo, hermano. Otra palabra que nosotros podemos decir que tiene doble sentido también es, por ejemplo, la palabra sexo, ¿verdad? Tú puedes decir la palabra sexo que significa el acto sexual, pero también puedes decir sexo para tratar con solamente el género de la persona, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber el contexto en que lo está usando. En el caso aquí de Jesús y la ley, lo que Pablo está diciendo es correcto. Pablo está diciendo el propósito de Jesús es la ley. Él vino a enseñarnos la ley. Él vino a darnos la correcta interpretación. Él vino a enseñarnos, por eso es que lo llamaban maestro. Entonces, la misma palabra nos dice a nosotros que tenemos que escudriñar las santas escrituras. ¿Por qué? Por eso cuando uno se siente se sienta en su casa a leer las escrituras, tiene que tener las herramientas necesarias. Esa concordancia le abre los ojos a uno. Yo le voy a enseñar uno de estos días cómo usar la concordancia, cómo buscar y conseguir ese número, ese numerito que usted ve ahí. En la concordancia le va a decir a usted qué significaba en ese lenguaje. Cuando usted mira la creación, usted busca ese verso en la concordancia, busca el numerito, entonces se va para la parte, si es en el Nuevo Testamento se va para la parte griega, si es en el Viejo Testamento se va para la parte hebrea, que es adelante, entonces le va a dar los numeritos, entonces le va a dar la traducción correcta. Entonces, en este sentido es el propósito de Cristo Jesús. El propósito de Él era enseñarnos a nosotros la ley. Él es, hermanos, y yo se lo he dicho muchísimas veces, que Jesús Él no es el fin de la ley, Él es la ley. Él es la ley. Jesús es el propósito de la ley. Él es la ley y no solo vino a librarnos de la muerte con su sangre, sino que vino a ser nuestro ejemplo en cómo cumplir con sus mandamientos a través de su Santo Espíritu. Si no, en vano resucitó y en vano vino y descendió el Espíritu Santo. Porque el propósito del Espíritu Santo venir y morar en nosotros fue otro cumplimiento. Exactamente, fue el cumplimiento. Jeremías dijo que iba a llegar el tiempo que ya la ley no va a estar escrita en piedra, que iba a estar escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, y que el Espíritu Santo iba a descender, esa promesa va a descender cuando toma control de nuestro cuerpo, nuestro corazón de piedra se derrumba y viene a ser corazón de carne. Entonces podemos nosotros cumplir con la ley, amando a nuestro Dios y amando a nuestro prójimo. Y para amar a nuestro prójimo tenemos que hacer todo lo que se dice. Yo tengo un video que yo soy Yo no puedo hacerle daño a él, porque él, aunque sea mi esposo, es mi prójimo. Amén. Yo no puedo hacerle daño a él. Muy fuerte eso, pastor. ¿Ah? Muy fuerte eso. Sí. Porque a veces, ay, perdón. Pero yo digo muy fuerte eso. Sí, en vez de él me está haciendo como esposo, yo puedo como esposo también defender, ¿me entiendes? Pero más que su esposo, es su prójimo. Sí, él es mi prójimo. Por eso yo no lo iba a tirar fuera. Él es mi prójimo. No, él es mi prójimo. Yo no puedo faltarle respeto a mis padres, maltratarlos, hablar mal de ellos, porque entonces también estoy deshonrándolos. Ellos también son ellos también, estoy violando la ley. Yo tengo que poner a Dios por delante, ese es el primer amor, ese es el primer mandamiento, ese es el primer amor. Tengo que poner a Dios por delante de todo. De todo. Si lo amo, tengo que hablar con Él diario, tengo que hablar con Él por la mañana, tengo que hablar con Él al acostarme. Si yo tengo hijos, tengo que hablarle a mis hijos de Él.
decirle a ellos de la promesa de Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo le dije a una jovencita que estaban aquí visitándonos el domingo, cuando yo traje el mensaje, ella estaba hablando conmigo y yo le dije, déjenme decirle una cosa. Nosotros podemos doblarnos y ponernos a orarle a Dios y pedirle a Dios. Dios no tiene que hacer nada por nosotros, ya todo lo que tenía que hacer ya Él lo hizo. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, las bendiciones que recibimos de Él, ponle por añadidura. Pero Él no tiene que hacer absolutamente nada. Ya lo hizo todo. Mire el proceso. Yo le di a ustedes todo lo histórico, de todo lo que Él ha hecho, para entonces cumplirlo, enviando a su Hijo a morir en la cruz, a enseñarnos. Y después de eso no fue suficiente, sino que ahora también nos envió el Consolador, para que esté con nosotros y no nos deje solos. Entonces yo digo, nosotros nos pasamos pidiendo y después nos enojamos cuando no nos da. Pero a veces cuando no nos da se la contesta. Muchas veces nos contesta y ni siquiera nos damos de cuenta que nos contesta. Él verdaderamente no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros le servimos porque le amamos. That's it. That's it. Y de la forma que le enseñamos que le amamos, como Él dice, hacen lo que yo le digo. Hacen lo que yo le digo. Y eso está simple así. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La próxima semana.